Hola, ¿qué tal? Vamos a aprovechar esta oportunidad para brindarles a ustedes una serie de elementos que consideramos necesarios para abordar uno de los textos centrales de este seminario, que es el conocido como Política y Estrategia. En primer lugar, Política y Estrategia lo incorporamos a nuestro seminario en virtud que, según consideramos nosotros, constituye uno de los textos que integra o que compone el corpus doctrinario del primer peronismo. Este texto no fue concebido como un libro, es decir, como una estructura sistemática y permanente, sino es el producto de una compilación de artículos y ensayos que Perón fue publicando en principio en el diario Democracia a partir del 24 de enero de 1951 bajo un interesante seudónimo que fue el de Descartes o Descartes. Luego, ya a partir de ese mismo año, empezaron a ser condensadas y editadas por algunas editoriales, y uno puede encontrar, cuando recorre las librerías de textos antiguos, este texto bajo el título de Artículos de Descartes, o de Descartes, Política y Estrategia no ataco, critico, etc. Es decir, que los quienes investiguen sobre este libro lo van a encontrar con distintos nombres, inclusive algunas editados por el mismo gobierno de entonces, por la Secretaría que se dedicaba a la política de comunicación del gobierno, pero también por algunos editoriales libres o independientes. Los artículos que componen el texto en términos generales, esa compilación, como ya sostuve, fueron publicados en principio en el diario Democracia y constituían el texto central, y generalmente estaban acompañados por unos textos, a veces complementarios u otras veces diferenciados del texto de Perón, que estaban suscriptos por un tal Víctor Almagro, que no era otro quien Jorge Abelardo Ramos. Por lo tanto, ambos escribían con seudónimo. Algunos de estos artículos, además, fueron publicados en revistas de carreras, de caballos, y además de textos del corazón, es decir, revistas, del corazón, como la vieja conocida PBT. Es decir, que después, cuando analicemos la estrategia que tuvo este sistema de publicaciones parciales, vamos a ver que no solamente apuntaba, digamos, a aquellos que leían el diario Democracia, que era un diario oficialista en aquellos tiempos, sino también que aspiraba a llegar a otro tipo de público quizás no tan comprometido con las ideas y las prácticas de ese primer peronismo. Un elemento importante y es vital para poder entender cada uno de esos textos es el contexto. Y el contexto es un contexto de Guerra Fría. Como ya sostuve, estos textos son posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de lo que se conoció como la Guerra Fría, ciclo en que se desplegó una enérgica confrontación entre dos grandes bloques políticos que presuponían cosmovisiones diferenciadas del ser humano, de la realidad, de sus circunstancias. Es decir, el capitalismo y el comunismo. Uno representado por ese ascendente estructura imperial que constituyeron, mejor dicho, los Estados Unidos de América, y otro, la Unión o la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En dicho marco, es decir, en dicho contexto geopolítico,
Perón decide ubicarse en una serie de planteos desde una visión nítidamente periférica a tal conflicto. Y en tanto, como conductor en ese momento de los destinos del Estado argentino, pero además como intelectual, asume un desafío teórico y práctico de situarse en lo que se conoce tradicionalmente como tercera posición, que implicaba en aquellos tiempos una equidistancia conceptual, filosófica y geopolítica, y también filosófico-doctrinaria, ya vamos a ver por qué, de ambos bloques. Es decir, cada uno de los textos hay que entenderlos en esa aspiración expresada claramente por Perón de tomar distancia o mantener, vuelvo a decir, una equidistancia de ese proceso de confrontación bipolar que caracterizaba cuanto menos el mundo occidental en aquellos años. Y digo cuanto menos porque esa confrontación también se extendió a otras latitudes que no pueden ser claramente incluidas en lo que hoy se conoce o en esos tiempos se conocía como Occidente. Y él lo expresará así en uno de los textos que van a encontrar en este libro. El mundo, decía Perón, nos ha ofrecido dos posibilidades extremas, el capitalismo y el comunismo. Interpreto, dice Perón, que ambas carecen de los valores sustanciales que permitan concebirlas como únicas alternativas histórico-políticas. Es decir, hay otra alternativa, hay otra posibilidad. Una posibilidad que la periferia plantea respecto al centro. Es decir, aquí, y lo van a ver claramente, y surge de los textos, aparece la tensión entre centro-periferia, es decir, una relación de alteridad. ¿Por qué política y estrategia? Bueno, porque en realidad Perón entiende a la política no solo como una actividad para gobernar, que aspira a gobernar el Estado o a la lucha por el poder político, sino la entiende en su dimensión artística. Perón comparte la naturaleza artística de la política en cuanto a disciplina humana, pero en su dimensión concreta la concibe como acción siempre orientada a un fin último, en lo particular. Esos fines últimos que él sostenía eran dos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en ese orden. Es decir, la felicidad del pueblo como precondición de la grandeza de la nación. No hay posibilidad de construir una nación grande y poderosa si el pueblo no es feliz. Y después vamos a ver qué presupone ese concepto de felicidad, pero les voy anticipando que ese concepto de felicidad del pueblo es muy probable que haya surgido en especial de la doctrina de Van der Goltz. Colmar Van der Goltz va a ser uno de los grandes teóricos de la geopolítica y de lo militar en aquellos tiempos. Los textos de Van der Goltz van a ser no solamente leídos profundamente por Perón, sino, en definitiva, Perón va a realizar una fina apropiación y una adaptación de las tesis de Van der Goltz, que hablaba de las nuevas configuraciones de las guerras, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Ya no nos encontramos, decía, ante las guerras convencionales de ejércitos profesionales, sino la guerra y la defensa, en definitiva, es una cuestión de los pueblos, ¿no? Esa idea de expansión de la cuestión bélica, no entendida necesariamente como cuestión militar, sino como disputa por poder, ¿no? Y en ese sentido, Van der Goltz sostenía que no se puede plantear la defensa de una nación o de un país o de un pueblo si ese pueblo no vive en condiciones de dignidad, es decir, si no existen condiciones materiales
favorables y positivas que permitan a ese pueblo, digamos, asumir la necesidad de su defensa en el sentido de amenaza de otra nación o otra comunidad o otro pueblo respecto a ese mismo conjunto de sujetos que conforma el pueblo. Conjunto, mejor dicho, de personas humanas, porque obviamente Perón, no siendo o no constituyendo un pensador encuadrado en el individualismo, sino más bien encuadrado en un, digamos, un concepto más bien orgánico de la sociedad, no creía en la idea del sujeto individuo que planteaba el liberalismo decimonónico proveniente de Europa, sino más bien la idea de un ser humano integrado a una comunidad, una famosa frase: no hay posibilidad de realización humana en una comunidad que no se realice, es decir, que la realización individual se encuentra ciertamente condicionada a la realización de la comunidad como conjunto. Pero además la política, para Perón, no constituye una disciplina sujeta a la pragmática individual, sino por el contrario una actividad interpretativa y constructiva, sujeta a una tradición histórica que determina su sentido. Es decir, que Perón, en aquellos tiempos donde se discutía la cuestión de la historicidad, la cuestión de la historia como determinante del presente y del futuro, la importancia de la historia del ser humano y de las comunidades, es decir, de la experiencia, básicamente, porque la historia es, en cierto sentido, esa experiencia, él considera al ser humano como un ser histórico. Y los seres históricos, entre otras cosas, construyen la historia a partir de una dimensión, entre otras, de una dimensión axiológica. Perón cree en esa dimensión axiológica, y esa dimensión axiológica, es decir, los valores, son importantes al momento de determinar lo político. ¿Y cuáles son los valores? Los valores sociales históricos de una comunidad en un tiempo determinado. Y planteaba además que todo dirigente político que se preside tal debe sujetar su conducta a esos valores, a los valores imperantes en los tiempos, por lo menos en los que él le tocó vivir. O sea, que él, digamos, posee una concepción de una política sujeta a valores, ¿no? Esto es muy importante. Y por eso será tan importante la cuestión de la doctrina, de la cual ya vamos a hablar posteriormente. Para Perón, Perón es plenamente consciente que uno de los aspectos, digamos, centrales o esenciales de la acción política es la elección de los ámbitos, las circunstancias y las oportunidades del decir. Y por eso, una de las grandes herencias que dejó Perón fue justamente la escritura, es decir, él, digamos, fue promoviendo la publicación y el resguardo de cada uno de sus discursos, digamos, como un mensaje de enseñanza, pero también digamos, como una enseñanza, como una forma de transmitir su propia interpretación de la realidad, pero también como una serie de mensajes hacia el futuro. Es decir, que la táctica de escribir los artículos, en este caso, los que encontramos en Política y Estrategia, en distintos medios, no solamente en un diario oficialista, sino en otro tipo de revistas, fue una elección de oportunidades del decir, es decir, de cómo decir y desde dónde decir. Ahí hay una política de comunicación del decir, muy poco estudiada quizás. Quien haya estudiado esto con más profundidad es Sergio Arribá, a quien ustedes
uno de los profesores de este seminario, que ustedes le van a poder preguntar, quizás por correo, porque estamos ante un seminario tipo virtual, esta idea de Perón y el decir, y la oportunidad del decir y el medio desde donde, digamos, transmitir. Pero también encontramos en política estrategia no solamente lo que denominamos interlocutor partidario, es decir, no hay solamente mensajes a sus partidarios o mensajes quizás más genéricos que apuntan más allá de sus partidarios, sino que en política estrategia se nota mucho un interlocutor quizás no explícito, que es el Departamento de Estado. Y esto pues, está históricamente demostrado, ya que informes de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Americana, desclasificados ya hace unos años, dan cuenta de numerosas referencias a los dichos que Perón, o a los mensajes que Perón transmitía bajo el seudónimo de Descartes. Y hay un diálogo, y en algunos artículos hay un claro diálogo con el Departamento de Estado, que mucho tiene que ver con una estrategia de Perón que era, en definitiva, luchar porque Estados Unidos se integrase a América y abandonase, digamos, esa alianza estructural con Gran Bretaña. Recuerden que Perón surge a la vida política del país a partir de una etapa de fuerte prédica anticolonialista y antiimperialista, pero sobre todo anticolonialismo, surgida a través de autores como Irasusta, como Torres, como Doll, entre otros, pero un anticolonialismo concreto, es decir, la denuncia de nuestro sistema o de la existencia de una relación asimétrica entre Gran Bretaña y la Argentina. Circunstancias, esa asimetría que llevó a autores como Abelardo Ramos a denunciar la existencia o la configuración de la Argentina, mejor dicho, como una semicolonia, es decir, como una relación de colonialidad económico y cultural que no se manifestó como un sistema de protectorado o colonia directa, como lo fueron Egipto o la India, sino más bien una estrategia sutil de cooptación de las élites y de incorporación de ciertas pautas culturales a determinados sectores sociales para favorecer la existencia de una relación asimétrica con Gran Bretaña. Y ahí me puedo referir a todos los textos de los autores que ya nombré y otros, y en especial los textos de Forja o de los forjistas, quienes se constituyen en una agrupación metapolítica previa al peronismo. Algunas las definimos como protoperonista, Fermín Chávez la define como paleoperonista, que agrupación política o metapolítica, mejor dicho, que se caracterizará por denunciar durante 10 años la relación de colonialidad o el coloniaje que Inglaterra ejercía sobre la Argentina de entonces. Y la palabra estrategia, más quizás vinculada al campo de lo militar, referirá a acciones o movimientos proyectados en el caso de política y estratégica desde la conducción del Estado. O sea, dos cosas. Primero, ahí Perón, a partir de esos textos, ratifica su idea de conductor, que no es la misma de la idea de presidente o de jefe o de líder. En el peronismo, digamos, esta cuestión ha sido bastante desvirtuada. Se habla de jefaturas, por ejemplo. Se habla de liderazgos. Esas palabras estuvieron ausentes durante el primer peronismo. En principio, la de jefatura porque implicaba un sistema de mando no persuasivo, es decir, un sistema de mando que se basaba en la propia autoridad.
Por eso en el peronismo, ese peronismo, en el primer peronismo, la palabra jefe, digamos, y la palabra líder se refería más bien a la autoridad de una persona que surge de sus propias cualidades personales individuales o de sus propias capacidades. Pero no usaba la palabra conducción, cuyo elemento esencial es la persuasión. Gobernar, decía, no es mandar, es persuadir, es entender que el otro existe e intentar convencerlo a partir de una relación dialógica y no a través de una orden. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que actualmente se utiliza o se recurre muchas veces a la palabra jefe o jefatura o líder o liderazgo como, digamos, para definir los sistemas, entre comillas, o las posiciones de poder dentro del movimiento. Realmente este es un tema que bueno, debería someterse a una consideración mucho más profunda que el tiempo que tengo ahora para trabajar. Pero por otro lado, aparte, vindica Perón la idea de proyecto, de proyección. La idea de proyección como anticiparse al futuro. La idea de proyectar es anticiparse al futuro. Perón es un hombre que por su formación intelectual y sobre todo por su formación también militar, la idea de proyección, de anticiparse en el sentido de no solamente elegir los medios, determinar los fines y los medios, sino además de realizar evaluaciones sobre las posibilidades no solamente del país, sino además de digamos, las posibles configuraciones geopolíticas. Era una actividad que Perón realizaba permanentemente. Algunas de sus reflexiones de tipo proyectual en el sentido de especulación sobre lo que acontecería en un futuro, cuando uno lee estos textos parecen muy actuales, ¿no? Entonces dice, bueno, él se anticipó. En realidad lo que hacía es un ejercicio de especulación a partir del cual trataba de, observando la realidad, que para él es importante, y después lo vamos a ver también cuando veamos lo doctrinario, de observando la realidad, tratar de inferir cuáles podían ser las posibles configuraciones en términos de relaciones de poder entre los distintos estados y las distintas confederaciones de estados y la Argentina y la posición de la Argentina, ¿no? Algo que también se abandonó. Ahora estamos viviendo en tiempos más bien de una geopolítica táctica, ¿no? Se configura la cuestión geopolítica y la Argentina va buscando a ver dónde ubicarse. En aquellos tiempos Perón se anticipa y el hecho de fomentar, por ejemplo, los no alineados, es una organización de países no alineados, da cuenta que Perón, digamos, estaba siempre pensando en tomar la iniciativa y no ir a la cola de lo que acontecía en la realidad. Entonces, acá también, y es importante para entender el libro que les proponemos que ustedes lean, porque yo no voy a contar o no voy a hablar de los textos que están incluidos en el libro, sino más bien de darle algunos elementos para que puedan abordar esos textos. Es muy importante entender la importancia que para Perón tenía la dimensión geopolítica y cómo ese constituye el contexto donde se despliega la política y estrategia a nivel local, ¿no? Pero era un convencido que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y además un convencido de la doctrina del pueblo en armas de Van der Goltz. Nosotros ya lo explicamos. Ahora, no hay que entenderlo a Van der Goltz solamente como un filósofo militar. Estamos hablando de un hombre que practica, digamos, una filosofía, más bien se orienta hacia una filosofía práctica
y que va a ser un teórico que va a influir no solamente en Perón, sino en gran parte de la generación militar, o de las generaciones militares, sobre todo las primeras, la del 10, la del 20, la del 30 y la del 40, a partir de la cual digamos, se va a crear una conciencia industrialista en el sector, sobre todo en el ejército. O sea que cuando se habla de la doctrina de Van der Goltz no hay que entenderlo solamente como un libro militar, sino más bien como un libro de filosofía práctica, donde, aparte de tratar cuestiones que tienen que ver con lo castrense, Van der Goltz expresa posiciones filosóficas que tienen que ver con cómo él interpreta que se dan los conflictos entre las naciones y cuáles son los elementos a partir de los cuales quienes tienen la responsabilidad de ejercer la defensa de esos pueblos, impulsarlos básicamente desde el Estado, pues estamos hablando de la idea de Estado-nación. Además, pensar que dentro de las posibilidades, dentro de aquella dimensión geopolítica, acuérdense que estamos en la Guerra Fría, hay muchos autores que sostienen que en realidad la Guerra Fría fue una tercera guerra mundial, pero no a nivel masivo, sino más bien una guerra, digamos, que se manifestó en estados de las periferias, a través de confrontaciones en estados periféricos, con grandes matanzas e innumerable cantidad de daños materiales y humanos, y que en definitiva era visualizada, y que esa Guerra Fría podía conducir a una tercera gran conflagración mundial. Entonces a veces cuando dice, bueno, Perón se equivocó porque pensó que venía la tercera guerra mundial. En realidad la guerra ya existía, quizás no de la forma tan explícita como fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino más bien como una guerra caracterizada por distintos escenarios de conflicto, donde estos dos grandes bloques se disputaban la hegemonía. Y además, cuestión de geopolítica, Perón intenta una sagaz estrategia dirigida a la dirección política de Estados Unidos, al Departamento de Estado. Todos sabemos que el presidente tiene una porción quizás no tan significativa de poderes en los Estados Unidos, sí lo tiene el Departamento de Estado, sí lo tiene el Pentágono y sí lo tiene otras organizaciones que sobreviven a los presidentes y sobreviven a las distintas coyunturas electorales. Inclusive la relación entre Perón y el Departamento de Estado durante todo este periodo que estamos describiendo atravesó diferentes etapas. En primer lugar, a solo ejemplo, la participación directa de Braden en la campaña, digamos, electoral que culminó con las elecciones de febrero del 46. Fue explícita, es decir, la participación de un embajador, digamos, conduciendo a la oposición contra, digamos, ese primer peronismo que aspiraba a gobernar el país y que de hecho lo concreta. Los textos aparecen en el diario Democracia, que fue un diario que podríamos llamar hoy oficialista, es decir, yo diría que acompañó la labor de gobierno. Fue un diario que acompañó la labor de gobierno, ¿no? Porque la palabra oficialista hoy tiene una connotación, digamos, como de réplica crítica, y en realidad cuando uno lee los distintos periódicos, los ejemplares que pueden conseguirse, es claramente un diario que acompaña la labor del gobierno, ¿no? Publicación que fue clausurada por la Revolución Libertadora, volvió a editarse en el año 58 al 61, 62, durante el gobierno de Frondizi el periódico funcionó, y reaparece fugazmente en el año 73, el periodo de Democracia. El diario lo dirigía Américo Barrios
Y como todos sabemos, Perón escribía con el sinónimo de Descartes. ¿Por qué? Porque compartía, digamos, la filosofía cartesiana. No. En realidad, ese humor que caracterizaba a Perón le hace decir lo siguiente, digamos. Durante muchos años escribí en el diario Democracia con el seudónimo de Descartes. Se debió a una circunstancia fortuita que yo eligiese ese nombre, dice. Resulta que Descartes solía firmar con el seudónimo Perón, que era el apellido de un famoso geógrafo francés. Yo, sin tener nada que ver con ese apellido, y por consecuencia con Descartes, firmé Descartes. Pero ese seudónimo mío ha sido muy conocido en el país, y si lo volviera a emplear, no tengo la menor duda que todos los peronistas lo reconocerían. O sea que Perón reconoce que era Descartes, por un lado, que lo había adoptado justamente porque Descartes había utilizado como seudónimo el apellido Perón, y después, profundizando un poquito en una entrevista realizada en Primera Plana, Perón confesó que hace poco escribí de nuevo con seudónimo Descartes, porque el filósofo francés usaba el seudónimo Astrónomo Perón, y yo opté por devolverle la gentileza. Es decir, pero como habíamos visto, el geógrafo y astrónomo no coincidían, porque por un lado él dice, bueno, astrónomo Perón, y en realidad era geógrafo Perón. O Signor de Perón también aparece algún texto de Descartes. Respecto al término astrónomo Perón, para Fermín Chávez, que es indudablemente el gran pensador intelectual del peronismo, que ha realizado profundos estudios, inclusive de estas cuestiones que parecen menores pero no lo son, dice, respecto al término astrónomo, para Fermín Chávez puede ser una derivación de la voz geógrafo que sí utilizaba Descartes. Perón recurría al mismo distintivo en numerosas oportunidades para comunicarse con su movimiento, en especial durante la década del 60. O sea que, más allá de que el diario, que el texto que estamos analizando, tiene que ver con los años 50, Perón vuelve a utilizar el término de Descartes ya, digamos, en el exilio, ¿no? Cuando uno lee los textos, está claro que en gran parte están imbuidos de un lenguaje militar, lenguaje que Perón no podía abandonar porque justamente no solamente había sido, había seguido la carrera militar, sino que la había seguido con pasión. Él se consideraba un soldado, ¿no? Discursos, innumerables discursos, pero sobre todo quizás los más importantes, uno es el 17 de octubre, se reconoce como soldado, es decir, como un hombre que pertenece de alguna manera al mundo militar. Pero, y si bien es cierto que en este texto en particular, en Política y Estrategia, aparece o recurre mucho a términos que están vinculados a expresiones de tipo, digamos, castrense, no resulta muy llamativo, mejor dicho, que muchos textos contienen expresiones filosóficas que indican un agudo y meditado conocimiento de la disciplina filosófica y además estructurado de forma tal que no resulta dificultoso inferir las cualidades que el autor poseía para la enseñanza. Y esto también es destacado no solamente por Fermín Chávez, sino también por Pavón Pereira. Inclusive hay algún texto girando por ahí que se denomina Perón educador. En algunas oportunidades, en algunas entrevistas, le dijeron, bueno, si usted no hubiera sido militar o militar y conductor, ¿qué le hubiera gustado ser? Y bueno, el maestro, el profesor. Era un hombre que se dedicaba, digamos, que se apasionaba. Que sus discursos, el objetivo de sus discursos
era, digamos, la enseñanza, por lo menos la enseñanza de lo que él pensaba, como la de cualquier profesor que digamos, que está conectado con esa vocación. Algunas cuestiones que tienen que ver con términos o combinaciones de términos que van a aparecer en el libro. De tercera posición, ¿no? Hablamos de que estos textos son claramente escritos en un proceso de confrontación entre dos paradigmas civilizacionales que aparecen en principio como inconciliables, ¿no? El capitalismo y el comunismo, o el comunismo real expresado en lo que nosotros conocimos, inclusive en el caso mío particular en sus últimos años, que tuvo que ver con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites, como se le decía en aquellos tiempos. Y Perón es un escritor de la periferia, y la periferia está siendo víctima de esas tensiones, porque esas tensiones no se expresaban en confrontaciones directas entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas, sino se expresaban en la periferia, se expresaban en aquellos, a partir de procesos de liberación, bueno, Vietnam, Corea, es decir, se expresaban en lo que hoy conoceríamos como tercer mundo, ¿no? Y entonces él se da cuenta que las consecuencias de este sistema de confrontación las íbamos a pagar nosotros. Y entonces intenta situarse en lo que se conoce como tercera posición. Yo ya me referí, pero es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Y qué significa la tercera posición? Es decir, señores, nosotros planteamos una equidistancia ideológica y geopolítica de ambos bloques. Somos otra cosa. Y lo describe de esta forma. El mundo nos ha ofrecido dos posibilidades extremas. El capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, y el comunismo, la insectificación del hombre a través de un Estado, digamos, de un megaestado que, digamos, interfiere o que impide un elemento sustancial de los seres humanos, que es la cuestión de la creación, la creatividad, etc. Conoce un sistema que él conoce. Yo les recuerdo que Perón viaja a Europa, o sea, en la década del 30 y el 40, o sea, está ahí, y logra entrevistarse con oficiales soviéticos, o sea, el que él conoce no solamente la realidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a través de esos interlocutores, sino además luego a través de un sistema de diplomacia paralela que crea Perón con los agregados obreros, de lo cual nadie habla. Perón sabía que uno de los grandes obstáculos para lograr la tercera posición era que la Cancillería argentina contara con los cuadros necesarios para garantizar esta tercera posición, digamos, en los distintos, nuestras distintas legaciones, es decir, un sistema de relaciones políticas que permitiera, digamos, ampliar la base de sustentación de esta tercera posición. Entonces, en un acto inédito, durante su primer gobierno, crea lo que llamaban los agregados obreros, que eran representaciones diplomáticas, pero que surgían de la masa de trabajadores. Un hecho inédito que exasperó a la élite que en aquellos tiempos constituía la Cancillería argentina, los exasperó, se sentían espiados, se sentían puenteados, etc. Pero que a Perón le brindaba una información muy interesante para desplegar su actividad política. Y a partir, en especial de las delegaciones obreras que envió, digamos, a los estados que de alguna manera participaban activamente en esta confrontación desde un lugar de poder, a él le brindaba una información muy necesaria, era muy consciente de cómo era la situación de los trabajadores, por ejemplo, en la Unión Soviética. De hecho, hubo colaboración de esos embajados obreros para salvar a algunos dirigentes obreros perseguidos
tanto en la Unión Soviética como en otros países. Hay un documental y una serie de artículos escritos en este tiempo. Eso exasperó a la Cancillería, pero, porque eso generó una gran tensión, pero necesitaba que la revolución que estaba intentando producir en la Argentina pudiera tener la expresión a través de un sistema de relaciones internacionales que le permitiera garantizar lo que él estaba planteando aquí. Y él encontraba, no en la Iglesia, sino en la filosofía cristiana, una posibilidad importante de sustentar esa tercera posición. Acuérdense que la tercera posición es ideológica y es geopolítica, ¿eh? Estamos hablando de dos elementos diferentes. Ahora vamos a cómo construir, a partir de qué, contenido filosófico. Entonces, él sostenía que, y lo sostiene ahí en uno de los artículos, que la concepción cristiana, y no está hablando de la Iglesia, no lo confundamos, la idea de misericordia, de bienaventurados los pobres, la idea del evangelio, ¿no? Era una posibilidad de lograr esa equidistancia, pero decía, esa posibilidad no tenía una versión política suficiente para el ejercicio efectivo del gobierno. Él decía, acá hay una doctrina interesante que puede, digamos, salvar al mundo de esta hecatombe que preanunciaba esa confrontación. Acá la tenemos, pero, digamos, no hay ni una decisión de la Iglesia ni una posibilidad de la Iglesia de constituir una versión política. La Iglesia lo hará después, como para enfrentarse a Perón, creará la democracia cristiana. O sea, seguramente han leído este texto y dicen, bueno, ¿querés un partido político? Te armo la democracia cristiana, pero armar la democracia cristiana como un partido más bien de índole conspirativo contra Perón que un partido político que apoyara el proceso, digamos, de incorporación de la filosofía social cristiana, digamos, a la cosmovisión política de una sociedad, de un Estado. Y decía Perón, el capitalismo se ha mostrado insensible a las justas reclamaciones de los pueblos e incapaz de comprender la evolución y en tanto resulta culpable, digamos, o responsable del surgimiento del comunismo. Los avances del imperialismo soviético se hacen sentir en dos campos, el internacional y el interno. En lo que atañe al segundo campo, el interno, para él solo era posible evitar el comunismo, que es una doctrina con una doctrina mejor, el justicialismo, que ha demostrado ser una solución superando al capitalismo y al comunismo, y sin embargo ha sido, es y seguirá siendo combatida. Ustedes tienen que entender, ubicarse en aquellos tiempos y en aquella América Latina. Es decir, la expresión del comunismo soviético, o sea, la influencia exterior del comunismo soviético hacia las posiciones nacionales fue de rechazo. Es decir, el Partido Comunista Argentino no era un partido comunista autónomo, quizá como lo fue el Partido Comunista Italiano, sino más bien era un partido comunista, digamos, que practicaba una política de satelismo, es decir, que respondía, digamos, a las indicaciones directas de los responsables de las políticas exteriores soviéticas. Más allá de la cuestión ideológica y del temor que existía en ese momento al capitalismo, a la ruptura con la propiedad privada, etcétera, etcétera, los miedos que podían surgir las burguesías o las altas burguesías respecto, digamos, a la cuestión de la propiedad o lo que se llama ahora de la estabilidad jurídica, etcétera, etcétera. También hay una cuestión de que, siendo el peronismo un movimiento sumamente popular, encuentra, digamos, por lo menos en el Partido Comunista Argentino, una facción claramente conspirativa. ¿Cuál es su mayor crítica hacia el liberalismo o al capitalismo?
Bueno, hay que entender qué pensaba Perón. Bueno, Perón pensaba muchas cosas y según algunos intelectuales o pseudointelectuales que se encargan de defenestrarlo, pensaban muchas cosas. Y está bien, porque todos los seres humanos pensamos muchas cosas. Y los seres humanos cambiamos, además, ¿no? Generalmente hay ciertas impugnaciones a los distintos tiempos de Perón como si fuera un hecho antinatural. Y el cambio es un hecho natural. Aparte, el cambio, el proceso de cambio, que Perón lo denomina evolución, está dentro de su concepción filosófica. No es una persona que se considere, digamos, que considere que la historia es un estanco, sino que es un proceso de desarrollo evolutivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensaba él la constitución de nuestras sociedades, de las comunidades en general? Digamos, en su faz interna y en su faz externa. Y dice, bueno, la historia nos demuestra que existen dentro de una comunidad determinada o entre los países una tensión entre la cooperación y la competencia. Los seres humanos, por un lado, cooperamos, ¿no? Tenemos vecinos, tenemos familia, si alguien necesita ayuda lo hacemos. Digamos, eso a veces suele llamarse solidaridad. O sea, es decir, tenemos una relación con el otro muchas veces positiva, pero también competimos. Y eso es una tensión. Y el rol de los estados es justamente encontrar el equilibrio entre la cooperación y la competencia. Porque si la competencia triunfa, digamos, sin una mediación que constituye el Estado, si la competencia avanza sobre la cooperación, es el todos contra todos, ¿no? El sálvese quien pueda, ¿no? El homo homini lupus, diría Hobbes, ¿no? Y por otro lado, si la cooperación avanza sobre la competencia, las comunidades o las sociedades van avanzando hacia lo que él denominaba como insectificación del ser humano, ¿sí? Y va avanzando sobre un espacio que constituye un desarrollo y una facultad natural del ser humano, que es la libertad, la posibilidad de crear, etc. Entonces había que buscar un equilibrio. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el marco ideológico en el que se sustenta la exacerbación de la competencia? El liberalismo. Ahora se le dice neoliberalismo. Vamos a hacer un análisis. Liberalismo. Hablan de competencia, hedonismo, individualismo, ruptura de la solidaridad. Bueno, esto que muchas veces uno observa hoy en la sociedad actual es lo mismo que él observaba en aquellos tiempos, ¿no? Es una doctrina que tiende a dividir y a garantizar a los más fuertes la posibilidad de hegemonía. Una doctrina que aparte lo justifica y que puede ser enseñada y que puede ser transmitida y que puede ser difundida. Y él lo va a expresar, por eso cuando se estudia a Perón, son 24 textos, nosotros nos hemos dedicado parte de nuestra vida en leerlos, hay que ir buscando elementos. Hay varios discursos diciendo, pero nuestro pueblo estaba totalmente desorganizado. ¿Sí? Las fuerzas naturales de la organización no se habían realizado en nuestro pueblo, sino alrededor de círculos o intereses. ¿Qué es lo que quería decir? Quería decir que básicamente la estructura, digamos, ideológica o doctrinaria, porque Perón descreía de las ideologías más bien del liberalismo, había, digamos, obstaculizado, digamos, las posibilidades de organización, porque justamente la cooperación es la base de la organización. Es el elemento que aporta a la organización. Cuando una sociedad se disgrega o entra en decadencia es porque está desorganizada. Y si está desorganizada es porque en cierto sentido hay una convicción de que el yo está sobre nosotros, ¿no? Bueno, todo esto lo van a encontrar en este pequeño librito que hay, este gran libro de Perón es uno de los 4 libros, ¿no? Junto con La comunidad organizada, Política, Estrategia, Conducción Política y el Modelo, que quizás
son los textos más centrales. Pero sin embargo, para nosotros hay que, todo estudiante de ciencia política o de sociología, etcétera, debería verlos porque en otros textos que no son los que vamos a trabajar en este seminario, hay, digamos, muchas claves, existen muchas claves para cuestiones muy particulares, pero que son una gran actualidad. Hay un discurso, ahora me recuerdo, digamos, a los agentes de la administración pública, es extraordinario, extraordinario, inigualable. Otra a los religiosos, no sé, ni hablar, innumerable, digamos, a los dirigentes o los cuadros sindicales, a los empresarios, a todos aquellos que para él aquellos empresarios y empresarias, ¿no? A las mujeres, a las juventudes, son sumamente importantes como y por eso en este libro condensa algunas de estas cosas. Podemos encontrar, digamos, vamos a ver que hay un artículo que se llama La comunidad organizada, entonces ahí plantea una síntesis de lo que considera la comunidad organizada, y un texto sobre conducción política, chiquito, digamos, es un pequeño resumen de algunos textos centrales de Perón, por eso es nosotros lo recomendamos, porque uno cuando concluye el libro puede, de alguna manera, encontrar por lo menos 7 u 8 elementos esenciales que constituían la... Ahora, filosóficamente, Perón cree que los seres humanos están constituidos por, digamos, una dimensión física o material y una dimensión espiritual, ¿no? Eso es una filosofía. Esto puedes estar de acuerdo o no, pero él está claro que hablaba siempre de cuerpo y alma, pero quizás no el alma, digamos, el tipo de alma que se enseña, digamos, en la cosmovisión cristiana, ¿no? Sino más bien el espíritu, que incluye una dimensión metafísica, pero también una fuerza para, digamos, para avanzar, para desarrollarse. Es decir, es una concepción amplia del espíritu, no es una concepción centrada estrictamente en la cosmovisión cristiana. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que Perón es hijo directo de una etapa filosófica en la Argentina que está marcada por lo que se conoce como la reacción antipositivista. Esa reacción antipositivista que comienza a fines del siglo XIX y se expande en los principios del siglo XX, digamos, es una reacción, entre otras cosas, a la idea de que la razón per se puede construye, digamos, que la razón es el instrumento constructor de la sociedad. Es decir, y que la realidad, es decir, es total y absolutamente transformable por la razón humana, que es deificada, es decir, puesta, digamos, en la cúspide de toda evolución. Y él, muy por el contrario, cree que los seres humanos somos seres racionales, que tenemos una razón que nos permite, pero que hay una realidad que existe, que está ahí, ¿no? Y entonces, a Perón no le se usan las ideologías, porque, decía, las ideologías son justamente el producto de la razón pura, de una razón, digamos, que intenta interpretar la realidad, o en todo caso, transformar la realidad, pero sin un conocimiento pleno y una dimensión afectiva hacia la realidad. Es decir, las ideologías las ve más como un producto de laboratorio. Él cree que lo que todo el mundo entiende como ideología son doctrinas, ¿no? O sea, pero no lo seducen las ideologías, entendidas las ideologías como formulaciones teóricas de pretendida validez universal, porque aparte estamos en tiempos donde el capitalismo decía, esto es válido para todos los países, y el socialismo soviético decía, así se expande. Es decir, había una pretendida validez universal. Y decía, vuelvo a insistir, no lo seducían o las rechazaba a las ideologías entendidas como formulaciones teóricas de pretendida validez universal sin un anclaje comprobado en la realidad concreta. Es decir, él hablaba, digamos, de la cuestión del anclaje,
que el ser humano estaba anclado en una realidad, que existe, ¿no? Y que toda especulación sobre la realidad debía, digamos, provenir de una relación dialógica entre la realidad y el pensar. Por lo tanto, rechazando la ideología, prefería conformar una doctrina realizable, decía él, que inclusive pudiera lograr cierta armonía entre opuestos. Recuérdense que para Perón la armonía no es solamente esta cuestión, digamos, del equilibrio entre la cooperación y la competencia, sino además la búsqueda de cierta armonía entre opuestos. ¿Por qué? Porque esto también tiene una explicación histórica. La Argentina estaba luchando por su liberación, y por lo tanto, Perón no funda un partido político, crea un partido político para superar la cuestión electoral, pero lo que funda es un movimiento donde uno analizaba las proveniencias o la constitución o los orígenes político-ideológicos de quien los integraba y se encontraba con tipos que venían del socialismo, del radicalismo, de la Alianza Libertadora Nacionalista, hasta del anarquismo. Es decir, él construye, digamos, de alguna manera, una doctrina que pudiera lograr cierta armonía entre opuestos. Y entonces él dice, bueno, lo que nosotros tenemos que crear o generar es una doctrina, ¿no? Una doctrina que sean una serie de posiciones sintéticas de grandes líneas de orientación, que representan en sí y en su propia síntesis esas líneas, el enunciado de innumerables problemas. Pero la solución de esos problemas, realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar el cuerpo de esa doctrina. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la doctrina peronista parecería que fuera un libro que vos te tenés que aprender a memoria, entonces si A es B. Y eso nunca fue así. O por lo menos no fue concebido así. Eso fue una tergiversación de lo que él entendía por doctrina. Es decir, digamos, cuando él, por ejemplo, felicidad del pueblo y grandeza de la patria, precondición, ese es el enunciado. Ahora, y eso te dice la doctrina. Vos sos peronista si querés la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ahora, la doctrina no te dice cómo lo tenés que hacer. Eso es una etapa posterior. Es decir, las doctrinas son enunciados, ¿no? Sintéticas, grandes líneas de orientación. No es un dogma, ¿no? Y en ese sentido, él promueve fuertemente la cuestión doctrinaria. Y hablo de la cuestión doctrinaria porque también aparece en este texto el tema de la doctrina. Pero esa doctrina, que establece las grandes enunciaciones, se funda en una filosofía, en una visión filosófica y una visión teórica. Está la filosofía, teoría y doctrina. Y realidad. 4. ¿No? Es así. Porque una doctrina, si la teoría que la fundamenta, resulta incompleta, pero una teoría que no contemplara realizaciones concretas resulta inútil. Estamos discutiendo teóricamente y la realidad pasa por el costado. El círculo se cerraba de forma tal en que la teoría se producía y se enseñaba, la doctrina se inculcaba y el desafío consistía en llevar ambas a la práctica. La realidad nutre la teoría y la teoría nutre la realidad. Por eso hablaba de relación dialógica. Pueblo-cuerpo, doctrina-alma. Espíritu, si queremos llamarlo ahora, o darle quizás una palabra que tuviera un poco más de sentido, si es que todavía la palabra espíritu tiene sentido en estos tiempos, ¿no? Pero se ubica en el campo de que toda doctrina tiene un presupuesto de orden filosófico, que a la vez, por su núcleo de conexidad con la realidad, viabiliza intervenciones plausibles, eficaces sobre esa realidad. Es lo que pasa muchas veces. Hay que resolver un problema, se busca, hay que resolver el problema urbano, vamos a la Generalitat de Barcelona y tomamos una ordenanza, digamos, ambiental de Barcelona y la queremos explicar acá. Muchas veces
En la práctica legislativa es tremenda. La adopción acrítica se llama eso. No sirve para nada. Son buenas leyes, maravillosas. Leyes que han tenido premios internacionales. ¿Han sido eficaces? Sí. Pero hay una realidad diferente, hay una historicidad, hay una particularidad. No hay soluciones universales, ¿no? Entonces, cabe establecer un claro paralelismo entre tal formulación y aquella máxima jaurechiana que planteaba a partir del interrogante de dos alternativas. O especulamos sobre razones o razonamos sobre realidades. Cuando él criticaba a los intelectuales de café, dice, estos se viven especulando sobre razones, y discuten y discuten. Nosotros tenemos que razonar sobre realidades. Ahora, el razonar sobre la realidad no es aceptarla tal como es, sino lograr a partir de su conocimiento la generación de herramientas plausibles para producir el cambio que yo pretendo hacer. Pero no meterla con forceps, ¿no? Y él hablaba del adoctrinamiento, cosa que fue muy polémica, porque, digamos, en general, toda la vulgata, digamos, la vulgata academicista ha tomado la cuestión del adoctrinamiento como una especie de proceso para inculcar forzosamente un dogma. Y en realidad no era así. Lo que Perón pretendía tras la doctrina es fortalecer un sentido. Él piensa que todos los seres humanos somos seres de sentido. Y que uno puede encontrar el sentido de su vida, el ser militar o profesor, etc. Pero las comunidades también tienen que tener un sentido común. Esto no significa que todos estén de acuerdo. Significa un sentido común, digamos, ciertos elementos en los cuales coincidamos, ¿no? ¿Nos gusta tener una estructura familiar clásica? No. ¿Queremos una estructura familiar nueva? Sí. Digamos, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, es mucho más fácil ponerlas en juego y ponerlas en práctica. Entonces, la tarea de adoctrinamiento, que era la transmisión de la doctrina, que son enunciados, es fundamental, pero insuficiente. Lo fundamental, decía, es que uno sienta que esos elementos básicos o enunciaciones que componen la doctrina son los que yo quiero para mi sociedad. Él hablaba de amarla, ¿no? Le ponía quizás a ver, la doctrina justicialista clásica encuentra dentro de los valores fundamentales el amor como valor, ¿no? Aunque, bueno, podríamos hablar mucho del amor y cuál es el amor y qué es el amor. Pero en realidad la idea de una relación de amar al otro y amar tu entorno y amar tu naturaleza, amar lo propio, bueno, podríamos juzgar. Y decía, ¿por qué? Porque para poder realizar, por eso él no hablaba de obras públicas ni de cosas que se hablan ahora, sino de realizaciones. No se decía obra pública. Estas realizaciones, ¿no? La realización, que es una acción con sentido. ¿Cuál te lo da el sentido? La doctrina. Pero una doctrina que vos amás, no solamente estás convencido de que sirve, sino aparte querés que eso suceda. Vos querés que, por ejemplo, la gente humilde fuera a Mar del Plata, al mismo lugar donde iban los sectores sociales más altos, dejara de constituir un lugar de privilegio, terminaba con la idea de la Mar del Plata de Pereira, de los grandes apellidos, pero además a un lugar con dignidad. Por eso las realizaciones durante el primer peronismo son los mejores materiales, todavía están en pie. No las pusieron, a pesar que hicieron lo posible, y algunas las bombardearon, las destruyeron, digamos, la calidad, nunca más se igualó la calidad constructiva del primer peronismo. Y la velocidad, ¿no? Calculá que gran parte de las represas que hoy funcionan en Argentina son de esa época. Solamente en el primer plan quinquenal, 7 represas. La Argentina, todavía estamos discutiendo si vamos a hacer la rueda. No. Estamos hablando de una cantidad de más de 50.000 obras públicas,
grandes y particulares solamente durante el plan quinquenal. Para eso necesitaba no solamente cuadros comprometidos racionalmente con la doctrina, sino también espiritualmente. Bueno, digamos, esta idea del ser humano con una unidad compuesta por una dimensión material y una dimensión trascendente o espiritual está claramente presente en Perón. Pero además, cuando uno lee quizás un poquito más profundo los textos, le podríamos agregar una dimensión sensitiva del conocimiento que para Perón es un constituyente estructural del universo del humano, la dimensión sensitiva, ¿no? Mundo material, mundo espiritual y la dimensión sensitiva. Y fíjense lo que dice. Una doctrina nacional es tan fundamental en el Estado, en la nación, como fundamentales son el alma y el cuerpo en el pensamiento de un hombre. ¿A dónde va un ser humano que no tenga sentimientos ni pensamientos? ¿Dónde irá una noción que no tuviera un pensamiento y un sentimiento comunes? ¿No? Eso está en condición política. Es decir, por eso cuando se habla de doctrina, digamos, hay que separarla, digamos, de la idea de dogma. Nunca Perón pensó la doctrina como un dogma, sino como una serie de acuerdos, ¿no? Una propuesta para constituir una determinada forma civilizatoria, digamos, fundada en valores, ¿no? Y ahí está. Por lo tanto, la doctrina, digamos, cuando él habla del proceso, ya lo van a ver ustedes, pero cuando él habla de cómo se produce la doctrina o cómo se actualiza, dice, es una acción colectiva. La doctrina no es el producto de una persona que piensa y le escribe, sino una elaboración conjunta. Digamos, y cuanto más, de los sectores más populares surge, mejor. O sea que él piensa en una dimensión colectiva de la actualización doctrinaria, ¿no? Lo dice textualmente, el proceso de elaboración e interpretación doctrinaria no puede quedar liberado a la heterogeneidad de interpretaciones de seres humanos en forma individual, sino por el contrario, dicha labor de constituirse una empresa colectiva. Las doctrinas no se constituyen para Perón exclusivamente con expresiones provenientes del saber o del genio de un conductor o de una determinada élite. Para su formulación o reformulación se requieren instancias colectivas de debate e interpretación tendientes a obtener una unidad de concepción que a la vez permita forjar formulaciones doctrinarias comunes y propugne acciones prácticas para operar sobre la realidad concreta. TAC. Bueno, construcción colectiva. Bueno, ustedes van a encontrar dentro del texto, por ejemplo, uno sobre la conducción política. La conducción política para Perón es un arte, lo dice, y este arte está regido por principios, como todas las artes. La ciencia se rige por leyes que dicen que las mismas causas obedecen a los mismos efectos, y el arte se rige por principios, que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación, ¿no? ¿Por qué son variables? Y sí, porque evidentemente cuando vos vas y estudias pintura, te dicen, bueno, esta técnica tenés que usarla. Y por ahí el tipo estudió esa arte, pero crea una nueva. Entonces, en el arte son más bien leyes, no estás obligado, en definitiva. No hay un poder de imperium, ¿no? Digamos, está hablando de que la cuestión artística es más libre, o sea que la política, lo que te está diciendo que la política no es, digamos, generar leyes ni mandar, sino más bien una actividad de tipo... Después va a hablar de la conducción o de la figura de conducción, esta dicotomía se plantea hoy, esta idea de jefe, todo esto está fuera de la doctrina, es otra cosa. No sé, habrá salido de otras esferas, pero nunca salió del peronismo, por lo menos nunca lo leí. No sé por qué aparecen en estos momentos. Después va a hacer referencias al movimiento, que es
digamos, será una expresión del ideario anticolonialista de la época, ¿no? Que dará causa a las masas populares, pero no por dentro, sino al margen del sistema partidocrático, como un desafío a los cánones y a las reglas en una heterodoxia deliberada y necesaria, que la política ilustrada obtusamente calificó como bárbaro, populista. O sea, movimiento es populismo, partido es democracia, partido república, movimiento fascismo, populismo, ¿no? O el caso del peronismo argentino, el Uruguay zoológico, etc. Fíjense también como el tema de la nominación, ¿no? Bueno, también van a haber muchos contenidos que hace referencia indirecta a la cuestión, o directa o indirectamente a la cuestión de la necesidad de una descolonización, ¿no? Esa descolonización político y cultural de la que hablaba Jauretche, pero que Perón la expresaba de otra forma, pero en plena sintonía con don Arturo. Y después hablará, hay un par de artículos que son, sobre todo de diciembre del 51, que son el de las confederaciones continentales, donde él planteaba, bueno, yo creo que la idea, o básicamente la idea, señora América Latina, digamos, tenemos que empezar proceso de unidad, pero el proceso de unidad no solamente entre los estados. Y esto también se abandonó. Fíjense, Perón funda o promueve la ABC, Argentina, Brasil y Chile, como la primera instancia de unidad, en principio, digamos, porque era, digamos, los dos países con los que Argentina tenía mayor nivel de conflicto histórico. Fíjense la grandeza política de Perón. En momentos, inclusive donde las fuerzas militares estaban preparadas para el conflicto con Chile y con Brasil, Perón plantea la alianza y la unidad con esos países. O sea, pelea con el establishment diplomático que estaba, digamos, digamos, basado o que pretendía de alguna manera establecer como única posibilidad de conflicto Brasil y Chile, pero además con el establishment militar que los tenía como hipótesis de conflicto. Fíjense esa ruptura revolucionaria. Pero por otro lado, dice, pero la unión también tiene que estar, la garantía de su unidad son los trabajadores. Entonces plantea el Atlas, que era una gran confederación de trabajadores, es decir, que era la que tenía que garantizar la unidad, es decir, ¿cómo se garantiza? ¿Quiénes garantizan la unidad latinoamericana? Los trabajadores, organizados. Entonces hay que lograr, digamos, más allá de las confederaciones continentales, él pensaba que se iba a ir hacia distintas formulaciones de continentalismo, digamos, esas uniones, digamos, ¿no? Como la Unión Latinoamericana o nuestroamericana que él planteaba, debería estar garantizada básicamente por los trabajadores. Después habrá otros textos que es un anticipo de la Hora de los Pueblos. Hay un texto especial que se los recomiendo, que es el de la comunidad organizada, que según unos autores constituye una extraordinaria síntesis de ese libro. Algunos estudiantes, algunos me dijeron, el profe, nos hubiera dicho antes, así no leíamos comunidad organizada. No, no es para no leer comunidad organizada, sino quizás para, en pocas páginas, poder tener una idea de qué consideraba Perón como la comunidad organizada. Yo, digamos, hay creo que uno o dos artículos, y ahí se plantea claramente una ruptura con las teorías contractualistas europeas de Hobbes en adelante. Está claro que Perón no es un contractualista. Perón cree que los seres humanos no pactamos tácitamente para vivir en comunidad, sino que vivimos naturalmente en comunidad. Es decir, claramente ahí lo plantea claramente. También la cuestión o la dimensión axiológica de esa convivencia. Van a aparecer las ideas de evolución y revolución en Perón, que es muy interesante. Así que, bueno, yo
creo que me excedí un poquito del tiempo que tenía asignado, pero me parece que con mucha pasión tratar de transmitirle, digamos, ciertos elementos que les permitan a ustedes abordar este texto tan interesante, tan rico, donde se entremezclan elementos conceptuales y estratégicos con, digamos, discursos más bien tácticos, y que para nosotros, quienes integramos el equipo de docentes que hemos diseñado este seminario, es esencial para comprender lo que nosotros queremos o pretendemos con este seminario, que ustedes comprendan, traten de entender qué pasó, por qué, cuáles fueron las razones que fundamentaron la existencia de este primer peronismo, en este caso a través de un conductor que no solamente tuvo la responsabilidad de conducir las realizaciones, como se llamaban en esa época, sino además de bregar porque su legado, es decir, su experiencia política, histórica, fuera compilada, hecho que se materializó ya en la década de los 80 y los 90, gracias a la labor de quizás el autor más importante que tuvo el peronismo, que fue Fermín Chávez, y quien dirigió las obras completas que aún hoy perduran en las bibliotecas de muchos argentinos. Inclusive las he visto en las bibliotecas de algunos argentinos que no necesariamente digamos, coinciden o apoyan o simpatizan ni con el actual peronismo ni con aquel primer peronismo. Porque, sobre todo, donde las he visto, es gente que por ahí se dedica a estudiar seriamente la historia y cree que como me dijo alguna vez alguno de ellos, yo realmente creo que el peronismo fue una maldición, me dijo, pero una maldición, decía, muy seria. Y acá está, por eso trato de leerlo todos los días para entender esa maldición, ¿eh? Una persona muy extremadamente comprometida con la oposición, un intelectual quizá muy serio y aparte de buena fe, a quien lo recuerdo, pero un impugnador pertinaz del peronismo, pero que sabía que ahí había un gran tesoro y que ese tesoro, digamos, debía ser puesto al conocimiento de todos los argentinos. Realmente eso no sucedió, desgraciadamente. De hoy en nuestras universidades, ese antiperonismo ilustrado se encarga de obstaculizar el acceso, obstaculizar en el sentido de no incluir en las currículas, es decir, cuando en realidad el rol de la universidad es justamente brindarles a ustedes información para que puedan elegir, para que puedan hacer ejercicio de una libertad no declamada, sino real. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y nos volvemos a encontrar en un próximo, o en una próxima oportunidad virtual o presencial según vaya desarrollándose este seminario. Muchas gracias.